destinos de excelencia. El tercer expositor y el último de la noche es un coach holístico, además es amante del bienestar, es podcaster y es apasionado a crear contenidos de valor. ¿Y cuál es su trayectoria en Toastmaster? ¿Ok? Ha sido socio desde el 2019, cursa el nivel 5 en su camino de liderazgo dinámico y además actualmente es el VP de Relaciones Públicas de Destino Excelencia. Es creador y es el CEO del podcast Arte de Hablar en Público. ¿Pero de quién estamos hablando? Podcast y marca personal. ¿Cómo crear un podcast desde cero y no morir en el intento? Desde Colombia, Diego Reyes. Diego, bienvenido. Wow, Laoni, yo quedo totalmente sorprendido de cómo he crecido del 2019 acá con tantos títulos que me diste, te agradezco. Toastmasters, socios, invitados, muy buenas noches para todos. Voy a pedir algo de todos los 35 participantes que estamos en el momento y es que seamos muy participativos. Yo los voy a invitar a ustedes a que participen continuamente. Y lo primero que vamos a hacer es escriban en el chat, por favor, el podcast que más escuchan ustedes, aparte de el arte de hablar en público, por favor. Déjenle en los chats que yo voy a estar leyendo para estar compartiendo, para ver qué tenemos en común, para ver qué temas tenemos en común. Si de momento no tenemos ninguno, bueno, espero que escuchen el arte de hablar en público de Destino Excelencia. Les decía, seamos muy participativos. Dejen por favor todos los comentarios de los podcasts que ustedes escuchan. Bueno, tenemos aquí, yo voy a ir leyendo. Mientras ustedes van escribiendo, yo voy a ir leyendo. Me gusta, me gusta. Podcast, Mi Farmacéutica, Historia Universal, Julio, Julio Bebione. Bueno, no lo he escuchado. El arte de hablar en público, ese podcast es buenísimo. Creativo de Roberto Martínez, Radiolab, Historias de un Mundo de Diana Uribe. Ninguno. Bueno, entonces nosotros aquí nos vamos a adentrar un poco en qué es el podcast. Y como en todas las sesiones de Toastmasters, pues es importante que haya un evaluador porque finalmente él va a evaluar absolutamente todo. Pues lo que no se evalúa, finalmente no se puede mejorar. Así que de primer momento yo les voy a dar unas estadísticas, les voy a contar cómo ha venido creciendo el podcast y cómo todos nosotros, todas las 35 personas que estamos acá, podemos desarrollar nuestra marca personal. Dice Sergio Fernández, uno de mis grandes mentores, marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Meditación, me voy a quedar con ese. Meditación a paz. Spacehead, me gusta ese nombre. Voy a compartir con ustedes la pantalla y le damos inicio a cómo crear un podcast desde cero. En estos momentos, ¿qué película O, o cuando ustedes fueron al cine, ¿qué película estaban ustedes tan emocionantes de asistir? Recuerden esa película. Recuerdo que mi última película antes de la pandemia fue una película que además disfruté mucho y fui solo, fue Transformers. Y saben que yo llegué a ver toda la película, yo no llegué a ver el final, yo llegué a disfrutar absolutamente toda la película. Así que empecemos con un GPS, empecemos comprendiendo de dónde empezamos y a dónde vamos a terminar. Vamos a dar nuestro primer paso por las estadísticas. Vamos a conocer las estadísticas del podcast. Vamos a determinar qué es lo que nos gusta, cuánto es lo máximo que quieres, si realmente quieres hacer tu propio podcast. Importantísimo, sé un oyente, ten un equipo de trabajo, busca tendencias, dividir, multiplicar, eso es una estrategia estupenda que les va a ahorrar mucho tiempo y contenido. ¿Cómo tener el contenido? ¿De dónde van a surgir tantas ideas? Pues bueno, eso lo veremos ya en la parte final. Y eso es muy importantísimo, sé consumidor de este contenido, sé muy curioso. Yo aquí les voy a confesar.
Yo soy una persona que desayuna podcast, almuerza podcast, se acuesta escuchando podcast en todo momento. Escucho podcast de finanzas, de desarrollo personal, resúmenes de libros, escucho podcasts de varias categorías que me ayuden en mi carrera, que me den estrategias para ir trabajando mi marca personal. Y por último, ¿cómo crear mi primer episodio? Recuerdan que les decía que cuando vamos a cine, pues nosotros no vamos a ver el final de la película, nosotros vamos a disfrutarnos todo. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a leerles un poquito. Y es que se dice que los podcasts se pueden crear uno para educar, para entretener o para informar. Algunas categorías muy populares pues son noticias, son comedia, música, historias, deportes, tecnología, arte y cultura. Miren estas cifras tan interesantes. En el año 2018, voy a leer textualmente todo este contenido, el 11% de los especialistas en marketing planeaban activamente agregar podcast a su estrategia. ¿Por qué querían hacerlo? Bueno, pues es un medio para llegar a las personas y hacer conocer su trabajo. El número de personas que dijeron que escuchaban un podcast al menos una vez por semana aumentó un 11%. Entre 2008 y 2019, el número de personas que escucharon podcast en el trabajo se duplicó. El 56% de los oyentes de podcast son hombres. Un tercer, un tercio de los millennials escucha regularmente podcast. Sigamos con un poquito más de estadísticas. Voy a resumir aquí. El 32%, 32% de las personas escuchan los podcasts mensualmente, mientras que el 22% escucha al menos semanalmente. Yo soy de los que escuchan todos los días. El 42% de las generaciones mayores que los millennials escuchará un podcast de 26 minutos o más o menos, mientras que los demás tienden prácticamente a irse más de un 60% del contenido. Último dato, el 80% de los oyentes de podcast permanecen sintonizados para la mayoría o totalidad de los episodios que escuchan. Sigo con más estadísticas y les cuento un poco más. Cuando yo empecé a crear este tipo de contenidos, lo empecé precisamente en la pandemia. Mis fuentes económicas en ese momento se vieron bastante afectadas, pero yo decidí tomar acción y aprovechar todo ese tiempo. Así que empecé a crear contenido para podcast y en el momento tengo un podcast personal que se llama Kaizenear, del Kaizen, de la mejora constante y continua. Soy líder del podcast del arte de hablar en público, Destino Excelencia, y en estos momentos estoy ayudando a 2 personas más a que creen su propio contenido. De Destino Excelencia hasta el momento nosotros hemos hecho 12 entrevistas y miremos las cifras. Llevamos 431 reproducciones. Esto ha sido estupendo, realmente yo quedo muy sorprendido porque se ha hecho muy buen trabajo. ¿En donde nos escuchan? Colombia, México, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Chile, nos escuchan en Alemania, nos escuchan en Argentina, Filipinas, Perú, El Salvador, Canadá, Italia, Reino Unido, Hong Kong. Es importante que ustedes conozcan todas estas cifras. El 48% de nuestros oyentes son hombres, mientras que el 40% son mujeres. Y las edades en que más nos escuchan están entre los 28 a los 45 años aproximadamente. Ya conociendo todas estas cifras, todas estadísticas, pues si tú quieres crearte un podcast, lo primero que debes determinar es qué te gusta, qué tema dominas. ¿Cuál es ese tema que tú pasarías horas y horas hablando y hablando porque tienes un dominio tremendo? Pues ese sería una muy buena opción para que empieces a crear contenido. Que por supuesto, la información que tú tienes muy probablemente le servirá a alguien que la esté buscando. ¿Cuánto es lo máximo que quieres compartir? Este punto es muy importante porque cuando somos creadores de contenido, hay algo que vamos a tener que dar y es nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy yo dispuesto para entregar? ¿Será que puedo empezar con 5 minutos? O muy motivado yo, inicio con 60, 40 minutos. Ten en cuenta
que esto conlleva un poco más de tiempo, la planeación, estructura del podcast, qué vas a hablar, a quién vas a entrevistar o qué tipo de contenido vas a realizar. Ten en cuenta que si vas a hacer un contenido de 60 minutos, muy probablemente entre edición, entre programar, se te va a ir por lo menos 5 veces más de lo que tenías destinado. Así que lo más recomendable para cuando nosotros vayamos a empezar un podcast es que no se extienda de los 10, 15, 20 minutos aproximadamente. Esto es muy importante. Si yo realmente quiero tener éxito con mi podcast, yo debo ser un oyente del podcast. ¿Por qué debo ser un oyente? Porque debo conocer qué están haciendo las demás personas, de qué hablan las demás personas, cuál es la tendencia, qué tipo y qué formato de entrevistas están haciendo estas personas. Así yo como una esponja puedo absorber muchas de las ideas e integrarlas a mi podcast. Sé muy curioso, escucha mucho contenido. Esa parte es demasiado importante. Un equipo de trabajo. Hay una frase que dice que si caminas solo llegas rápido, pero si caminas en equipo, llegas muy, muy lejos. ¿Qué personas serían importantísimas tener para tu contenido de podcast? Vas a tener una persona que sea encargada y que sea la más dura de hacer los copies. Esas palabras claves que van a enganchar, que van a conectar con una persona que está buscando algo en internet y que vio ese contenido y yo quiero saber de qué se trata eso. Es importante que tengamos una persona que sepa escribir muy bien, pero que esa escritura conecte inmediatamente con la persona. Importante también tener una persona que sea la de relaciones, que sea el estratega en networking, que tenga esa capacidad de relacionarse muy fácil con otras personas para futuro empezar, sea hacer unas entrevistas o que esa persona nos ayude a conseguir expertos para crear contenido. ¿Y qué pasa con la persona que va a hablar? Mira, no lo dudes. Muy probablemente lo primero que vas a pensar es, yo con esta voz que tengo definitivamente no sirvo para eso. No, sí sirves, sí sirves. Tú eres el primero que debe aceptar tu voz. Te aseguro que los demás, las demás personas que te van a escuchar, le va a agradar tu voz. Busca tendencias. Ya elegiste tu tema. Ya definiste cuánto tiempo vas a estar realizando tu podcast, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a buscar tendencias. Bueno, ¿qué es lo más viral? ¿Qué es lo más sonado? Si yo busco en internet, ¿recuerdas que te había dicho que soy muy curioso? Bueno, entonces desde ahí tú empiezas a empezar a buscar tu contenido y busca las tendencias, la información que esté más actualizada. ¿Cómo crear el contenido? Llévate una agenda de notas para todo lado. Llévate una agenda de notas, haz una lluvia de ideas con tu equipo de trabajo, pon las ideas más locas, que muy seguramente a futuro esas ideas te van a servir bastante. Resulta que estabas dirigiéndote hacia el trabajo y se te ocurrió en ese momento la idea. Lo más probable es que también se te vaya a olvidar si no tienes dónde anotarlas. Anota absolutamente todo. Dudas frecuentes. Es un contenido muy importante porque a muchas personas, precisamente yo podía ahorita googlear y mirar qué dudas frecuentes hay en podcast. Y las dudas más frecuentes son precisamente cómo crear, qué tipo de contenido, cuánto debe durar un podcast. Entonces, si yo ya elegí mi tema, si yo ya soy un experto, ¿qué dudas tendrán las personas que quieren conocer acerca de este tema? Pues eso es lo que nosotros vamos a investigar. ¿Y cómo crear mi primer episodio? Recuerda que también les decía, por favor, seamos muy participativos. Levanten la mano, ¿quién les gustaría crear su primer episodio de podcast? Me encanta, me encanta. Muy bien, muy bien. Para ustedes les tengo una noticia, para ustedes les tengo una sorpresa. Y es que yo les voy a ayudar a crear su primer contenido. Vuelvo a realizar la pregunta.
¿Quién quiere crear su primer podcast? Muy bien. Yo les voy a enseñar y voy a hacer que ustedes logren sacar su primer contenido. Sigamos entonces. ¿Cómo crear nuestro primer podcast? Importantísimo, tener un hosting, saber yo dónde voy a guardar mi contenido. Esta plataforma es estupenda porque te va a permitir subir el contenido, la cantidad de horas, minutos que tú desees. Eso sí, si tú te vuelves viral, si tú te vuelves muy famoso, si te va exitosamente, pues ese contenido ya le pertenece a esa plataforma que se llama Anchor. Pero mira, puedes iniciar en Anchor perfectamente y aquí puedes subir la cantidad de episodios, minutos, todo lo que tú quieras. ¿Y sabes a dónde lo puedes distribuir? A las plataformas más escuchadas de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre las más conocidas, que tú perfectamente puedes sacar tu celular y le vas a compartir tu podcast a tu equipo de trabajo, a tus clientes, a tus amigos o a una persona que el tema que tú dominas, el tema que tú elegiste, ese tema le pueda servir, entonces tú perfectamente se lo vas a compartir. Recuerda las estadísticas. Esto no va en decremento, esto va en crecimiento. Así que aprovecha esta herramienta para que trabajes tu marca personal. Plataformas que podemos utilizar para este contenido y herramientas que son indispensables. Les cuento que cuando yo empecé a crear contenido, tenía un computador que yo creo que estaba valuado más o menos en unos $100. Tenía unos audífonos de 15,000 pesos y con eso empecé a crear mi contenido. Yo siempre suelo decir que no es todo lo que tú sabes, tú puedes tener mucha información, tú puedes estar llena de un montón de títulos. Realmente es lo que tú haces con lo que sabes. ¿Para qué tener tanta información si yo no la estoy poniendo en público? Yo no la estoy compartiendo para que otra persona la aproveche. Entonces, ¿qué vas a tener a la mano para iniciar? Unos micrófonos. Vas a tener a la mano un computador. Y en ese computador puedes descargarte dos programas. Uno conocido como Audacity. Es un programa muy, muy sencillo de utilizar. Es totalmente gratis. O puedes utilizar Filmora, que a mí personalmente me encanta Filmora. Esta ya es una plataforma de pago que cuesta un promedio unos $250. Es excelente plataforma. Pero si de momento yo no quiero invertirle esta cantidad, pues empiezo con Audacity. ¿Y saben qué es lo más importante para crear contenido? Imaginación, creatividad, que es algo que nosotros hemos venido desarrollando en Toastmasters. Una super estrategia. Les decía, multiplica y divide. Nosotros queremos ser o queremos que nuestro contenido se conozca y que se distribuya en muchas partes, que se distribuya finalmente como un virus. Te voy a dar esta técnica. Te vas a grabar porque ya tienes las habilidades para hablar frente a una cámara y para hablar ante muchas personas. Te vas a grabar. Luego ese contenido lo vas a publicar, puede ser en YouTube. Vamos a publicarlo en YouTube. Y ese contenido vamos a extraerle el audio para llevárnoslo precisamente a las plataformas de streaming. Los vamos a montar en Anchor y de aquí lo vamos a publicar en las otras plataformas. Y además con ese video que hiciste, vas a tomar micros videos corticos y los vas a publicar en tus redes sociales. Extractos de no más de 2 minutos. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast, ¿en dónde más quieres estar? Te hago una pregunta. ¿Crees que realmente tienes un contenido que a alguien le pueda servir? Si piensas que sí, además tienes una responsabilidad social, porque eso que tú tienes a alguien le puede llegar a servir y va a ser precisamente que nuestro mundo sea mucho mejor. No hacerlo seguirá haciendo más pequeño nuestro mundo, porque la información que tú tienes le puede servir.
Así que a las personas que tomaron la decisión de crear su podcast, yo los voy a estar acompañando en una charla que voy a estar haciendo. Yo les voy a dejar mi contacto en el chat para que se comuniquen con nosotros o especialmente conmigo y les voy a informar el día, la hora exacta donde vamos a hacer ese primer episodio, cómo vamos a crear ese episodio. Recuerden además que toda la información, las experiencias, todo lo que hemos venido aprendiendo, lo podemos compartir en el arte de hablar en público o el podcast de Destino Excelencia, porque nuestro camino, porque nuestro destino es la excelencia. Muchas gracias a todos ustedes.